o a causa más bien del arrebatamiento de la Iglesia, surge este líder diplomático con una influencia increíble. Satanás mismo le respalda, incluso le proporciona un compañero que, si uno se dedica a la política y a los gobiernos y a la economía y a las armas, el otro, Satanás, le dota con unas cualidades de que haga magia y hará incluso unas señales engañosas. De ahí que eso es como una magia, porque el diablo no hace milagros, el diablo siempre imita. Una ilustración bíblica, la Biblia dice que Moisés tiró una vara y se convirtió en una serpiente, y dice la Biblia: y los encantadores de Faraón hicieron lo mismo. Pero ocurrió algo, dice la Biblia, que la serpiente de Moisés devoró a las otras dos. Y esto es una declaración de que cuando Dios hace un milagro, que fue lo que hizo Dios con la vara de Moisés, perduró. Pero lo que los encantadores de Faraón hicieron desapareció. Entonces, el milagro permanece y las señales engañosas y la magia termina desapareciendo. ¿Por qué? Porque es una imitación de lo real. Y al ayudarle, le proporcionará este compañero que le va a ayudar, y prácticamente el mundo entero le va a admirar. Le va a admirar porque él ha presentado un gobierno, un plan de gobierno con una duración de 7 años, donde él ha prometido la paz y seguridad, él ha prometido la restauración de la economía, él promete el descenso de la criminalidad en el mundo, promete una libertad religiosa, y sobre todo le promete a Israel, al Estado de Israel, le promete una serie de promesas, como que nadie le puede invadir, como que van a tener libertad religiosa, como que por fin van a disfrutar de su tierra sin tener que mirar a los lados por los ataques de los musulmanes. Les promete y les ayuda a que pueden reconstruir de nuevo el templo y lo pueden hacer libremente. Y claro, Israel firma ese tratado de paz diciendo, bueno, pues lo que ellos incluso alardean diciendo: hemos hecho un pacto con la muerte. Y lo alardean diciendo: cuando venga el turbión a nosotros no nos va a tocar, porque hemos firmado este plan de gobierno, nos ampara este plan de gobierno. Y en la clase número 2 estuvimos viendo cómo durante los 3 años y medio primeros del gobierno de este líder, que la Biblia lo identifica como el anticristo, pues llevó a cabo todo lo prometido. La criminalidad desciende, hay paz entre judíos y musulmanes, el templo se vuelve a levantar, la economía se comienza a restaurar, y ahora daremos algunos datos acerca de cómo es posible que él pueda desarrollar el tema de un plan económico que restaure esta crisis. Y durante 3 años y medio él, pues, lo ha mantenido todo. Pero hay un momento, claro, como el anticristo no gobierna el mundo entero, él simplemente gobierna una coalición de Naciones Unidas, que digamos que el mundo, en aquel entonces el mundo se va a partir en 4. En el centro estará Israel, y podríamos hacer 4 cuadros, y en uno de ellos podríamos poner coalición de Naciones Unidas, en otro podríamos poner los reinos del norte, en otro podríamos poner los reinos del sur, y en otro podríamos poner los reinos más allá del Éufrates. Entonces él gobernará una parte, que es la coalición de Naciones Unidas, y ahí entra el Estado de Israel. Hay un momento en el que los reinos del norte y el reino del sur pues se comunican entre ellos, porque claro, ha surgido en Europa un líder que si no le detienen, pues piensan que se va a hacer con el gobierno mundial, porque tiene una influencia increíble, porque su gobierno ha empezado allí y ya ha influido en la religión, y claro, allí donde llega la religión, llega su influencia.
Entonces, de alguna manera le quieren detener. ¿Cómo le quieren detener? Quieren atacarle. Él, cuando se entera que le quieren atacar, él habla con el Estado de Israel, diciéndoles que les van a atacar al Estado de Israel. Realmente están en guerra con el anticristo, porque la Biblia dice que cuando el anticristo oye el número del ejército que viene a por él, dice que él se asusta, le da miedo. Un ejército de 200 millones de soldados va a venir a atacarle, y claro, él se asusta. Él dice, y claro, al asustarse él se refugia en Israel, pero con el pretexto de os van a destruir, porque llegan los reinos del norte y quieren atacaros. No soportan el gobierno en el que estamos todos, y que os van a invadir a vosotros. Yo os prometí defenderos, ¿verdad? Pues como yo os prometí defenderos, tenéis que abrirme las puertas del Estado de Israel, tenéis que permitir que mi ejército entre, que lleve todo mi arsenal militar, porque la Biblia dice que el anticristo honrará la fuerza militar. Me vais a permitir que yo lleve todo mi arsenal militar, y como yo os prometí defenderos, os voy a defender. Pero cuando Israel abre las puertas, el anticristo ya está en el Estado de Israel, con esa pretensión de defenderlos, pero lejos de la realidad. Israel ha abierto las puertas a la traición. El anticristo está por fin en la tierra de Israel y claro, quiere hacerse con la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque miren, él en una ocasión él quiso ser semejante al Altísimo. El diablo quiso ser semejante al Altísimo y no pudo. Cuando dijo, subiré, me sentaré y seré semejante al Altísimo. Lo intentó, pero no pudo. Es por esa razón que el diablo nos odia tanto. Otro día lo explicaré. Porque el ser humano es el sueño que él siempre quiso ser. Él lo apostó todo por ser semejante al Altísimo y todo lo perdió. Pero el día que se enteró que Dios creó a una criatura a imagen y semejanza suya, no se lo podía creer. Por eso nos odia tanto. Y él quiso ser semejante a Dios, no lo logró. Entonces hay un texto en la Biblia que dice, el cielo es el trono y la tierra el estado de sus pies. Y como no pudo ser semejante al Altísimo, él quiso el trono, pero tampoco lo consiguió. Y entonces dijo, bueno, ya que no he sido semejante y no tengo el trono, voy a por el estrado de sus pies, la tierra. Y por unos momentos él poseyó la tierra y tenía autoridad sobre ella. Pero Cristo llegó en la cruz del Calvario y consumando todas las cosas, ya no tenía poder sobre el estado de los pies, que es lo que le queda entonces. La Biblia dice que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Es la última baza que le queda al diablo. No he sido semejante al Altísimo, no he logrado su trono, tampoco el estrado de sus pies, pues entonces voy a ir a por su santa ciudad. Es entonces cuando él está en la santa ciudad, que da un golpe de estado, algo que no cree Israel que el anticristo haría. Y al dar ese golpe de estado, que lo hace precisamente entrando en el templo que ha sido levantado, y ha ofrecido en holocausto, o ha ofrecido un sacrificio, de la misma manera que hizo Antíoco Epifanes, ha tomado un cerdo, y lo ha ofrecido allí en forma de blasfemia, y se ha sentado, y se ha proclamado Dios. Es entonces cuando se desata lo que la Biblia llamaría la gran tribulación. No sabe el mundo lo que le espera. Israel no se imaginó jamás que aquel trato que había hecho con el anticristo iba a pagar unas grandes consecuencias. Llegamos entonces a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y dice las Sagradas Escrituras, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Me encanta enseñar escatología
porque tenemos que detenernos y profundizar en cada palabra. Para entender este texto, primeramente tenemos que interpretar qué significa el día del Señor. El día del Señor, en algunos textos, bien se ha referido al Sabbat. Pero cuando estudiamos escatología, la palabra el día del Señor, todos los versículos de la Biblia que tengan carácter escatológico y aparezca el día del Señor o el gran día de la ira del Señor, no es un día concreto, no es un lunes, no es un martes, no es un domingo, no es un sabbat. El día del Señor, en términos escatológicos, es una secuencia de hechos que ocurren, que comienzan con un despertar. Decía, para el hermano que no me ha escuchado, decía que el día del Señor no es un día concreto, sino más bien una secuencia de hechos que comienza con el despertar de la gran tribulación y que culmina con el regreso de Cristo en Apocalipsis 19, que se le identifica como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es decir, que el día del Señor abarca todo eso. Ahora, ¿cuándo comienza esa secuencia? ¿Cuándo comienza ese día del Señor? Versículo 3 dice: cuando digan paz y seguridad. ¿Y cuándo dicen paz y seguridad? Miren, en los años 70, bueno, desde los años 70, 80, sobre todo los 90 y el 2000, se empezó a oír ya el tema de paz y seguridad en las Naciones Unidas. Incluso lo que antes era las Naciones Unidas. Y cuando la gente, sobre todo en los años 2000, yo me acuerdo en mis inicios de convertido, que si a algún político se le ocurría decir paz y seguridad, o queremos tener paz y seguridad, la gente ya decía: viene el arrebatamiento, el Señor viene, porque mira, en las noticias un político ha dicho paz y seguridad. Y lejos de la realidad, hermanos, esto no nos... todo esto es una preparación para lo que realmente el anticristo sí va a llevar a cabo. Cuando digan paz y seguridad, ¿sabes cuándo van a decir paz y seguridad? Lo van a decir cuando el anticristo comience a reinar. ¿Y él qué ha prometido? Él ha prometido paz y seguridad. Por eso el primer sello vimos que era un jinete blanco o un caballo blanco, y el jinete que iba montado tenía un arco. El arco no tiene flechas, pero tiene una corona, y representaba los 3 años y medio primeros del anticristo, donde precisamente, aunque es falsa, pero para el mundo la identifica con paz. Juan 14 dice Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Pero cita, no como el mundo la da. Es decir, que está la paz original, y esa paz original es de Dios, y luego hay una falsa paz, la que ha imitado el anticristo, que es esta: la paz que cree que es la única, la original. Realmente es una imitación. Es en ese tiempo que se oye paz y seguridad. Y es ahí cuando se oye paz y seguridad que dice la Biblia: entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Y cómo será esta destrucción repentina? Dice: como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Con mucha educación, hay un momento en la gestación de una mujer, cuando una mujer está encinta y está gestando una criatura en su vientre, hay algo que es inevitable, y es que tarde o temprano le van a sobrevenir de repente los dolores. Y eso es así, y los que somos padres, pues sabemos. Yo, por ejemplo, hermanos, yo tengo 4 niños. Y esto yo lo he vivido varias veces.
concretamente 4 veces, he vivido que de pronto la mujer, pues le vienen unos dolores de repente, y claro, eso es algo inevitable. Entonces, en la escatología nos enseña que aunque el anticristo gobierne y él prometa paz, hay algo que es inevitable. Y van a venir destrucción, y lo va a hacer de una manera repentina, sin que nadie lo espere. Ninguna mujer espera, aunque más o menos los médicos dicen, pues tal día dará salud, pero a veces se adelanta, a veces se atrasa, y el momento exacto nadie sabe. Entonces, por eso es que viene de repente, por eso es que nadie puede escapar. Pero ¿quién no escapa de eso? ¿Quién no podrá escapar de la destrucción repentina? ¿Nosotros? No, nosotros no, porque resulta que antes que suceda todo eso, ya vimos que la iglesia ha sido arrebatada. Prueba de ello que dice el versículo, vendrá sobre ellos. Es muy importante la hermenéutica para el estudio de las Sagradas Escrituras, hermanos. Y la hermenéutica no es otra cosa que el arte de elaborar las Escrituras y hacer una exégesis, hacer una verdadera interpretación con su contexto, y no hacer una exegesis, hacer que el texto diga lo que yo quiero que diga el texto. Eso es una exegesis, pero la exégesis es la verdadera interpretación de un versículo. Es importante aquí tomar el pronombre a la hora de estudiar las Sagradas Escrituras. La Biblia no es un libro normal, hermanos. Si queremos un estudio profundo de las Sagradas Escrituras, tenemos que pararnos en cada una de las palabras. No es lo mismo que la Biblia diga a ellos, a que la Biblia diga a nosotros. No es lo mismo. Porque si dice ellos, ya el escritor se está excluyendo. Si dice ellos, el escritor no entra en la ecuación. Resulta que el escritor era Pablo, y cuando nosotros estudiamos las epístolas del apóstol Pablo, las 13 cartas, nos damos cuenta en su manera de escribir ahora, a ver si Elena escucha ahora. Cuando nosotros estudiamos las epístolas de Pablo y analizamos su manera de escribir, porque si analizas la Biblia, cada autor tiene una manera de escribir, tiene como su firma, hermanos. Y me dirás, ya, pero es que la Biblia está inspirada por Dios. Sí, claro, toda escritura está inspirada por Dios. Pero en la inspiración divina, vamos a ver, ¿cómo se formó el canon bíblico? Pablo cuando escribió las cartas, ¿vale? Vamos a hablar de estas cartas. Cuando Pablo escribía a las iglesias, y concretamente las 13 epístolas que hay en el Nuevo Testamento, cuando Pablo las escribió, Pablo nunca supo, ni sabría que lo que él iba a escribir iba a ser parte del canon bíblico. Él no tenía mente decir, estoy redactando la Biblia. No, él estaba escribiendo cartas. Escúchenme bien, estaba escribiendo una carta. Ya está, él no pensaba en nada más. Lo que pasa es que él recibía por revelación cosas y él las escribía. Pero en la inspiración divina entra en juego dos cosas. Número uno, entra en juego la revelación. Cosas que Pablo era imposible que supiera. De pronto el Espíritu Santo les revelaba y lo escribía y las mandaba. Eso era un acto de fe increíble. Pero luego también en la inspiración divina entra en juego que el Espíritu Santo usa la memoria del autor. Y también usa, escúchenme bien, usa la capacidad y la educación del escritor. Cuando nosotros estudiamos los evangelios, vemos que Lucas es diferente a los demás. Tiene un lenguaje distinto. ¿Por qué? Es que Lucas era un hombre culto, era médico. Y además escribió para los griegos. Y los griegos no eran unos tontorrones, eran gente inteligente.
De Grecia salió una cuna de pensadores, filósofos librepensadores, y ahí tenían en Grecia Alejandría, donde es la cuna de la filosofía. Entonces vemos una matiz diferente en cada escritor. Entonces cuando nosotros estudiamos al apóstol Pablo en sus cartas, por ejemplo en Efesios hay un texto que dice: no seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Entonces, cuando nosotros estudiamos el contexto, que son los versículos anteriores, nos dice quiénes son ellos. Y ellos son una serie de personas, número 1, que están en tinieblas, número 2, que practican una serie de pecados. Por eso, cuando aquí dice vendrá sobre ellos, no es sobre la iglesia. Aquí Pablo ya está excluyéndose él mismo, porque incluso él creía que llegaría a la presencia de Dios sin morir, porque hay un momento que dice, en 1 de Corintios capítulo 15, dice: he aquí un misterio, no todos dormiremos, todos seremos transformados. Fíjate, tenía tanta fe Pablo que él creía que llegaría a la presencia de Dios sin morir, y eso no es otra cosa que el arrebatamiento de la iglesia. O sea, llegar a la presencia, ser transformados y no morir, eso es el arrebatamiento 100%. Pues Pablo creía, claro, en su ignorancia, fijaros, en su ignorancia, él creía que el Señor podía venir en cualquier momento. Él no sabía que para que el Señor viniera en el arrebatamiento se tenían que cumplir una serie de profecías, pero al desconocer él eso, él tenía la fe en que Dios podía arrebatarle en cualquier momento. Y entonces, como él, en base a esa fe y a esa creencia, él pensando que en vida podía ser arrebatado, dice: cuando venga la destrucción, no va a venir para nosotros, va a venir para ellos. ¿Te das cuenta? La destrucción viene para ellos. ¿Por qué? El contexto está en el versículo 9. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Te das cuenta? No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo que la salvación es lo que nos va a librar de el día de la ira de Dios. Que la Biblia dice que viene sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Fíjate, hay un texto en Apocalipsis que dice que la ira de Dios viene para probar a los que moran en la tierra. Esto también es digno de desgranar. O sea, ya hay unos seres que están en la tierra, pero hay otros que están fuera de la tierra. Porque si no diría, viene a probarnos a todos. Juan diría, no, a todos nos viene a probar. Dice, no, a los que moran en la tierra. Entonces, si hay alguien que mora en la tierra, hay gente que mora en otro sitio. Y ese otro sitio precisamente es el cielo, porque la iglesia ya ha sido arrebatada. ¿Por qué esto no es para nosotros? El versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente, como diciendo, aquí no hay duda, no hay discusión posible, lo sabéis perfectamente, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y fíjate, Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3 verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y mira qué va a ocurrir. El cual los cielos, otro texto que tenemos que parar a analizar, no dice porque el cielo, dice porque los cielos. Porque la Biblia nos enseña que existen 3 cielos. El atmosférico, el universo, que es el celeste, y luego está la morada de Dios. Sabemos que hay 3 porque dice la Biblia, los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria. Sabemos que hay 3 porque dice el apóstol Pablo, conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero subió al 3er cielo. Por eso sabemos que hay 3. Y dice, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desatados y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Y cómo nosotros sabemos ya
por tercera ocasión de que esto no nos va a tocar a nosotros, porque nosotros no le estamos esperando como ladrón en la noche. Mira lo que dice el verso 4. Mas vosotros, hermanos, escuchen, antes que había dicho, vendrá sobre ellos destrucción repentina, pero ahora dice el verso 4, mas vosotros, hermanos. Es decir, que los vosotros son los hermanos. Los vosotros es la iglesia. Los vosotros no son los que practican el pecado. Sobre ellos viene destrucción repentina, pero sobre vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Te das cuenta? Entonces, este pasaje no tiene nada que ver con nosotros. Que el Señor venga como ladrón en la noche no se puede ubicar a la iglesia, que la iglesia ya está arrebatada. Y a nosotros no se nos aplica esto porque nosotros le esperamos. Y esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Y nosotros velamos. Nosotros estamos despiertos. Nosotros no dormimos. Por eso la Biblia dice, despiértate tú que duermes y Cristo te alumbrará. ¿Sabe? Por eso hay un momento que dice, vendrá como ladrón en la noche. Y si el padre de familia supiera cuándo viene el ladrón, ¿qué haría? ¿Dormiría? Dice, no, velaría. Para que cuando viniera el ladrón, pues evitara que le robaran. ¿Te estás dando cuenta? Entonces, al que le sorprende como ladrón es el que está durmiendo. Según Efesios, el que duerme está en tinieblas. Pero la Biblia dice que el que está despierto está en la luz. Entonces a mí no me sorprende el Señor como ladrón en la noche, porque precisamente yo estoy despierto, estoy velando. Y yo le espero. Por eso no me sorprende como ladrón. Por eso sobre mí no viene destrucción repentina. Pero para ellos, cuando la iglesia ya ha sido arrebatada y cree que el mundo está viviendo por fin una paz y seguridad, de pronto aquella falsa paz se termina. Y escúchenme bien, les voy a decir algo. Hay un texto en la Biblia, en Isaías 6:9, que representa a Cristo. De entre los muchos títulos, hay uno de ellos que es el príncipe de paz. El mundo había rechazado a Jesús, que es el príncipe de paz. Y cuando el mundo rechaza al príncipe de paz, ¿saben lo único que le queda? Son guerras. Por eso es que la falsa paz se termina y da como consecuencia y resultado las guerras. Se desata entonces lo que la Biblia llama la gran tribulación, el gran día de la ira de Jehová. Y entonces se abre el segundo sello. Apocalipsis capítulo 6, verso 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra, ¿el qué? La paz. Por eso sabemos que el primer jinete representa paz. No sé si se están dando cuenta que la Biblia se interpreta a sí misma. Como el primer jinete representa paz, el segundo le fue dado poder para quitar la paz. ¿Para qué? Para que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Una espada, más bien una gran espada, no es otra cosa que un arma de cuerpo a cuerpo. Por muy grande que sea una espada, no es un arma que se puede utilizar a la distancia. Si quieres dañar y matar a alguien, tienes que acercarte. Nos habla entonces que cuando esta falsa paz se desaparezca, dará
entrará en escena unas guerras que serán tan terribles que llegarán a ser cercanas. Nos habla de guerras cercanas. Ahora quizás nosotros estamos en España y hay guerra en Medio Oriente y lo vemos por la televisión. Cuando se desate la gran tribulación y vengan guerras no se va a librar en un lugar en concreto. Se va a desatar guerras en el mundo entero. La guerra será tan grande, será tan desastrosa, que Daniel capítulo 9, versículo 27, lo describe como la muchedumbre de las abominaciones. Para hacernos una idea de cómo serán las guerras. Guerras y la crueldad que va a haber en esas guerras. Mencionando a 3 personajes en la historia, uno de ellos, Faraón del Éxodo. Faraón del Éxodo, la Biblia dice que fue cruel, muy cruel. Los obligaba a trabajos forzados. Mantuvo a toda una nación esclava, sabiendo Faraón que si se unían y se rebelaban todos en común podían con él. Pero era tan cruel y los maltrataba tanto que mantuvo por más de 400 años a una nación esclava. Otro de los gobernantes que han sido crueles fue el rey Manasés. El rey Manasés, la Biblia dice que se dedicó a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, pero no poco, dice, en extremo. Y que todo lo que hacía, todo, su manera de reinar, su forma de vivir, todo lo que hacía, dice, lo hacía para provocar a ir a Dios. O sea, cuando hacía algo le decía, lo hago para llamar tu atención, para provocarte, es que quiero entrar en guerra contigo. Por eso es que Manasés dice, entró por un extremo de Jerusalén. Cuando salió por el otro, Jerusalén estaba teñida en sangre. Se atribuye al reinado de Manasés que Isaías fuera serrado por la mitad. Cogieran de los pies y de las manos, cogieran una sierra grande y le partieran por la mitad. Atribuyen a Manasés que diera la orden y que muriera así Isaías el profeta a causa de Manasés. Era tan cruel Manasés que para iniciar su crueldad cogió a un hijo suyo pequeño, edificó un altar a Moloc, dios abominable, ídolo abominable, y dice que lo quemó. Simplemente para agradar a un ídolo. Si era capaz de hacer eso con su hijo, imagínate lo que haría con Israel. Otro personaje cruel fue más cercano, Adolf Hitler. ¿Qué ocurrió en el Holocausto nazi? Murieron 6 millones de judíos, 1 millón de gitanos, 1,5 millones de polacos, y quizá lo que a lo mejor no sabemos. El nazismo experimentó, el Tercer Reich, el gobierno del nazismo experimentaba, tomaba a las mujeres judías embarazadas y experimentaba para ver si podían dar a luz a niños en apenas pocos meses. Experimentaba con ellos. Pues ponen en una balanza a Faraón, a Manasés, al anticristo o a Hitler. Ponlos a todos en una balanza. Y en otra pones la crueldad del anticristo. Será peor. Superará todas. Porque el mundo lo único que puede producir, ¿qué es? Guerras. La Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Ya ha habido 2 guerras mundiales. Fijaros la paz que el mundo no ha conocido paz. Ha conocido 2 guerras mundiales. 6 millones muertos en el Holocausto nazi. 20 millones de soviéticos. ¿Sabes cuánto se atribuye a que Stalin matara en su genocidio? 20 millones de soviéticos se atribuye sobre la vida de Stalin. Millones bajo el gobierno de Mao. 2 millones de camboyanos en el gobierno de los camboyanos. Millones y millones de muertos. Las guerras se van a librar en las calles.
Las guerras van a ser cercanas. Es por eso que dice que en aquel tiempo se atribuye a las que estén encinta que se marchen a las montañas, que se escondan, que ni bajen tan siquiera a sus casas a coger ropa ni nada. ¿Y sabe por qué se les dice, se les aconseja a las mujeres embarazadas que se escondan en las montañas? Porque de la misma manera que Hitler experimentaba con mujeres embarazadas, eso es lo que va a hacer el gobierno del anticristo. La crueldad será tan terrible que en aquel día las mujeres embarazadas van a sufrir muchísimo más que mujeres que no estén embarazadas, viviendo con el peligro de a saber lo que van a hacer con ellas. Son débiles, indefensas en el momento que están así. Claro, pasará algo más. Cuando se desaten las guerras, durante 3 años y medio, el anticristo, que había prometido una restauración de la economía, lo llevó a cabo y restauró la economía. Por eso es que todos aquellos que estaban bajo su gobierno aceptaron al anticristo y le vieron como un dios. Porque mira, ¿quieren tener a un pueblo sumiso, obediente y contento? Dale dinero, que no le falte dinero. Y si al mundo le das dinero, le vas a tener contento, que no le falte nada. Y claro, hasta ese entonces el mundo durante 3 años y medio no había conocido la crisis. Al contrario, la había resuelto. ¿Cómo hará el anticristo para resolver la crisis? Si hoy día, hermanos, es imposible, no hay dinero en el mundo, las deudas externas de cada país son tan grandes que la crisis no pueden salir. ¿Cómo lo va a hacer? No os puedo decir que esto sea así a 100%. Esto ya es una teoría mía, ¿vale? Pero en Apocalipsis vemos que hay adelantos tecnológicos y Juan ignoró que estaba hablando de datos tecnológicos. Por ejemplo, cuando estudiamos los 2 testigos, hay un dato que sin saberlo Juan estaba mencionando la televisión. Porque dice la Biblia que a los 2 testigos los van a matar y no los van a enterrar. Y al tercer día ellos van a resucitar. Dice, y todo ojo lo verá. Y yo me pregunto, los que están, y eso sucede en Jerusalén, los que están en España, ¿cómo lo van a ver? Obviamente, si todo ojo lo verá, y van a ver los cadáveres 3 días, y van a ver la resurrección, y lo van a ver todo, pues no es otra cosa que un acontecimiento en directo mostrado por televisión que puede verlo todo ojo. ¿Te das cuenta? O sea, en la Biblia siempre se adelantó a su época. Hay inventos que ya estaban en la Biblia. Por ejemplo, año 1500, creo que es el 1516 o 1616, no recuerdo bien. Lo miraré y la semana que viene, si quieren, os doy el dato más exacto. Pero Botticelli era un cristiano que inventó el barómetro. Y el barómetro demostraba que el viento tenía peso. Resulta que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Tiene una antigüedad de más de 4000 años. Y en el libro de Job aparece y dice, el que da peso al viento. ¿Sabes que Botticelli ganó un premio por inventar el barómetro y demostrar que el viento tiene peso? Pero cuando se encontró con este texto, dicen que él mismo se sintió humillado, porque dijo, si ya la Biblia estaba este misterio, este adelanto, ya la Biblia había dicho que el viento tiene peso. Por ejemplo, fue una revolución cuando Albert Einstein, empadronarlo en el Cañit, claro. Dios te bendiga, Miriam. Cuando Albert Einstein hablaba de la teoría de la relatividad y de que la luz viajaba por el espacio-tiempo, de que la luz viajaba y de que las tinieblas, la oscuridad no viajaba, él recibió premios.
Pero es que en el libro de Job ya eso ya estaba. En el capítulo 38 dice, ¿sabes? Le dice Dios a Job, ¿sabes cuál es el camino de la luz? O sea, ya está diciendo que la luz tiene caminos. Si tiene caminos, viaja por ellos. Y le dice, ¿sabes cuál es el lugar de las tinieblas? Si tiene un lugar, las tinieblas no se mueven. Entonces, lo que Albert Einstein mostró al mundo como un descubrimiento, no, que es que ya estaba en las Sagradas Escrituras. Y ahora, ¿cómo va a restaurar el anticristo a la economía? No es casualidad, hermanos, que en estos últimos tiempos haya surgido una nueva forma de restauración económica, que no se necesita papel. Basta con avances tecnológicos. Monedas, bueno, se llaman criptomonedas. Está el Bitcoin, Ethereum, el Ether. Hay un montón. Se cree que hay más de 120 distintas monedas principales. Hoy los narcos dicen que en las operaciones del narcotráfico ya se mueven con dinero electrónico porque no es hackeable, no pueden demostrar que ese dinero de dónde procede y a dónde va. Es una manera de administrar su fortuna de una manera segura. Es inhackeable, nadie te puede hackear. Se puede meter o en un ordenador o en un móvil o en una tablet, pero solo en un solo aparato. Si tú lo pierdes, te quedas sin fortuna. Entonces, es algo con mucha seguridad. En aquel entonces, cuando el anticristo ha resuelto la economía, existirán ricos y pobres. Habrá gente que tenga mucho dinero y habrá gente que tenga poco dinero. Cuando estalle la guerra, mira lo que va a ocurrir. Y hacía que todos, Apocalipsis 16:16, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y dice, fíjate, el que no tenga la marca en la mano derecha o en la frente, dice que ninguno pudiese comprar ni vender. Es decir, llegará un momento, vamos a apartar a los pobres, porque si no tienen dinero, vamos a sacarlos del tema. Pero los ricos, especifica la Biblia, los ricos, si no tienen la marca en la mano derecha o en la frente, dice, no pueden ni comprar ni vender. Vamos a ver, que un pobre no pueda comprar ni vender, lo acepto, no tiene dinero. Pero ¿por qué un rico no puede comprar ni vender? ¿Por qué razón? Si es que es rico. Nos está hablando de que el rico estará en el mismo lugar que el pobre, porque aunque el rico tenga dinero, no va a poder acceder a él. A menos que se ponga la marca o en la mano derecha o en la frente, y si acepta eso, entonces tiene acceso a su dinero y el rico puede seguir siendo rico. Pero a menos que entre por ciertos protocolos, el rico no puede ejercer de rico porque no tiene dinero. Esto nos habla de que aunque el rico tenga mucha fortuna, habrá un poder que gobierne sobre su economía. Y esto, ¿cuándo ha sucedido? Cuando los ricos le han entregado el poder de las riquezas a un gobernante. Ellos nunca lo supieron. El dinero tal y como lo conocemos desaparecerá. Si ya están hablando, hermanos. Ya estaban acusando incluso al dinero que era un transmisor del virus. Y que es un potente arma, un transmisor del virus. Y ya quieren poco a poco desaparecer el dinero tal y como lo conocíamos. Si aparecen las monedas electrónicas y toda la coalición de Naciones Unidas tiene una sola moneda, esa sola moneda tiene una base de datos, con un solo botón controlan toda la economía y ni el rico ni el pobre puede entrar a menos que se le dé acceso.
De esa manera es que luego el anticristo va a ser como va a terminar de dominar a los poderosos. Los que tengan dinero serán controlados porque como yo tengo tu dinero, yo te controlo. Y claro, los ricos al no querer perder su fortuna, se someten. ¿Te das cuenta? Es una manera de sometimiento. Es entonces cuando no solamente, hermanos, las guerras tocan a personas, que morirán miles de personas, sino que también el sistema económico tal como lo conocemos va a ser dañado. Y claro, al no haber un control de la economía, la gente no va a vivir bien. No tendrán que comprar. Y si no hay cómo comprar, la gente va a empezar a tener hambre. Después de las guerras viene la posguerra. Dicen que las posguerras son peores que las guerras porque llega una crisis sin precedentes. Cuando los pobres, imaginaros los pobres o los ricos, quieran comprar comida y no puedan, dirán, bueno, tenemos el campo. Y podemos coger en la agricultura, podemos coger en el campo alimento. No, es que resulta que en las guerras no solamente va a haber armas, las guerras se van a desatar alrededor de nosotros, bueno, o de ellos más bien, sino que habrá bombas, porque Joel describe ataques nucleares y la agricultura va a ser dañada. Entonces, el segundo sello termina dando como resultado la apertura del tercer sello. Y la apertura del tercer sello dice: cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una gran balanza en la mano. No es casualidad que uno tenga una gran espada y el otro tenga una gran balanza. Una balanza era una herramienta que se usaba en días de Juan principalmente para pesar el pan y luego el trigo, para pesar la comida. Entonces, las guerras terminan dando inicio a una crisis sin precedente, una hambruna en la tierra. Habrá un hambre tan grande. Pero antes del hambre se siente otra cosa. Miren, dice que este jinete, este caballo es negro. En la Biblia el negro recuerda luto. Jeremías capítulo 4 verso 28 dice: por esto se enlutará la tierra y los cielos de arriba se van a oscurecer. Cuando luz bella cayó del cielo, o más bien el arcángel Miguel le arrojó del cielo y cayó en la tierra, para Dios aquel día perdió un ser querido. Dios no crea a Satanás, Dios crea a un querubín protector lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Cuando él se revela y es arrojado a la tierra, para Dios ese día perdió un ser querido. Esto yo lo puedo demostrar con Biblia otro día, porque el primero en sentir luto fue Dios. Por eso Dios entiende al enlutado. Por eso dice Ezequiel capítulo 33, el día que descendiste al Seol, hice vestir luto la tierra por tu causa. Dice Ezequiel que cayó al abismo. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo. No dice que las tinieblas cubrían el mundo, no, dice la faz del abismo. ¿Por qué la faz del abismo? Porque según Ezequiel 33, luz bella cayó en el abismo y lo cubrió de tinieblas. Dios todo lo ve, pero cuando Dios no quiere ver algo, lo cubre de tinieblas. Y cuando Dios quiere expresar un luto, cubre la tierra de tinieblas. Por eso en la muerte de los primogénitos en Egipto, cubrió la tierra de tinieblas. Por eso cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cubrió la tierra de tinieblas. Era una señal de luto. ¿Sabes por qué el tercer caballo es negro? Es señal de luto de tantos seres humanos que han muerto en la tierra a causa de las guerras. Pero si morir por las guerras
es malo, morir por el hambre es mucho peor. Y esto no me lo invento yo. Dice Lamentaciones 4:8. Oscuro más que la negruna es su aspecto. Bien, vamos a ver si ahora se oye. Lamentaciones 4:8 nos habla de que peor que morir por las guerras es morir por el hambre que viene después de las guerras. Porque dice, oscuro más que la negruna su aspecto. Es decir, pasarán tantas cosas en las guerras, en el segundo sello, que hasta el color de la piel de los seres humanos va a cambiar. No es casualidad que diga oscuro más que la negruna en su aspecto, porque eso no son otras cosas que síntomas de radiactividad. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles ahí. Fíjate, habrá gente que se conozca y dice, los que se conocen y se crucen, dice, no los conocerán por las calles. Es decir, que habrá gente que se conozca, que esté tiempo sin verse y cuando se vean no se conozcan. ¿Y sabes por qué? Dice, porque su piel está pegada a sus huesos, porque están secos como un palo. Es decir, que la crisis será tan grande que el que no ha muerto en la guerra, su sistema alimenticio, su nutrición, será tan terrible que cuando familiares quizás estén tiempo sin verse, se vean, ni se conozcan, no se reconocen. Por eso es que dice, bienaventurados los que murieron por la espada. ¿Quién tenía una espada? El segundo sello, ¿no? ¿Qué era la espada? Guerra. Dice la Biblia, ¿serán más felices los que se mueran en guerra que los que se mueran por el hambre? Porque los que mueren por el hambre mueren poco a poco porque les faltó el fruto de la tierra. Es que la agricultura tal como la conocemos se va a terminar. Será el hambre tan grande que dice, de las mujeres piadosas, de las manos de las mujeres piadosas, cocinaron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron por comida en el gran día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. El hambre será tan grande que habrá mujeres que cocinen a sus propios hijos. Y esto ya ocurrió. ¿Recuerdan cuando sitiaron y se comían a sus propios hijos? Del hambre tan grande. Eso va a ocurrir. El canibalismo se va a levantar del hambre tan grande que se va a despertar en el mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué el hambre será tan grande? Porque se oye un clamor y dice 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario. Eso es una locura, hermanos. Porque 1 denario es el sueldo de un trabajador, de un jornalero, que le pagan por 10 horas de trabajo en un campo. Con 1 denario, un jornalero podía comprar 10 kilos de trigo y 3 kilos de cebada. Ya tenía para comer tiempo, ¿eh? Pues ahora ni 2 libras de trigo puede comprar, ni 6 libras de cebada puede comprar. Es el equivalente a que ni por 50 euros podrás comprar 1 kilo de arroz. No sabemos ahora ni cómo vivimos, hermanos. Nos quejamos de vicios. Yo, mira, antes de empezar el culto, a mí me encanta cocinar. Me encanta, me apasiona cocinar. Me estaba preparando mis ingredientes. Yo siempre me preparo mi cenita y tal. Y me estaba echando mi aceite de oliva en un tarrito que tengo. Y he dicho, qué privilegiado soy. Ya no el aceite de oliva, aceite de girasol, que es más barato, que vale 1 euro. Se oye y dice, no dañes el aceite ni el vino. ¿Sabes por qué? Dice Apocalipsis 6 que en aquel tiempo no dañes el aceite ni el vino. Porque el aceite y el vino será un lujo
que será reservado solamente a gente que sea rica. Los pobres que se olviden del aceite. ¿Te imaginas cocinar sin aceite? El aceite será un lujo. Vivimos en España. ¿Crees que vives en un país de crisis? Vale, pero escuchen. Con 3 euros puedes comprar vives en España. ¿Crees que vives en un mundo de crisis? Bueno, con 3 euros, 3,50 puedes comprar un litro de aceite, una botella de aceite de oliva. Mi padre estuvo en Francia y estuvo visitando museos y demás, le encanta. Y me dijo, hijo, estuve en una plaza y miré, y un litro de aceite de oliva valía 90 euros. O sea, somos unos privilegiados. Alimentos que hoy no los tomamos importancia serán lujos de ricos. Y claro, la crisis será tan grande que al no haber, número uno, una buena alimentación, no haber un sistema sanitario, la Organización Mundial de la Salud, tal y como la conocemos, va a desaparecer. Las guerras, como son nucleares y hay radiactividad, tiraron, hermanos, tiraron 2 bombas atómicas, una en Hiroshima y otra en Nagasaki. A día de hoy todavía, más de 50, 60 años después, todavía se siguen mostrando los efectos de la radiactividad y nacen niños, hay muchos niños que nacen deformes. Si no, cuando hay radiactividad en una ciudad, estoy pensando en esta ciudad, a ver si los hermanos me ayudan, esta ciudad donde tuvo que ser evacuada por un escape nuclear. A ver si los hermanos me ayudan, por no buscarlo en internet. A ver si hay algún hermano. ¡Ey! Chernóbil. Gracias, Abraham. Chernóbil, no me acordaba. Chernóbil, dicen que no puede haber allí una vida normal en millones de años de la radioactividad que hay. La vida no podría ser posible. Gracias, Isai. Será tan terrible, el ser humano estará tan dañado que comenzarán las pandemias, que no son otra cosa que en la Biblia los llama las pestes. Serán pandemias y epidemias. Será una pandemia global, epidemias en diferentes lugares. Y si ahora estamos sufriendo una, y mira el daño que está haciendo, imagínate las que se van a desatar. Ahora que hay, entre comillas, control, que eso es otro tema que no quiero yo entrar, pero más o menos la controlan, hacen con ella lo que quieren. Pues tú imagínate cuando no la puedan controlar, porque no habrá un sistema, la ONU, ya no habrá una Organización Mundial de la Salud, ya no controlarán y se desatarán. Volveremos a 1918 al 22, como la gripe española que mató a más de 50 millones de seres humanos en el planeta. Yo creo que mató hasta más. Y lo provocaron roedores. No pudieron controlarlo. Por eso es que el 4.º sello dice, y terminamos, no os canso y seguimos la semana que viene. Dice, he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades lo seguía. Y le fue dado potestad sobre la 4ª parte de la tierra. Eso ya lo tocaremos más adelante. Y aquí aparecen los sellos. Para matar con espada, 2.º sello, con hambre, 3.er sello, con mortandad. Este es el 4.º sello. Hay una gran mortandad en la tierra. Pero le añade así como una guinda en el pastel, dice, con la fiera de la tierra. Es que encima en la gran tribulación no solamente los seres humanos se van a matar entre ellos, es que los animales saldrán de la selva y se meterán en las ciudades, porque ya no habrá alimento para ellos. Y los
los animales cazarán a los seres humanos también. Y será increíble. ¿Recuerdan Isaías 28:15 que Israel había dicho cuando firmó el tratado de paz? ¿Qué dijo Israel? ¡Bien! Tenemos un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol. Y cuando llegue el azote, a nosotros no nos va a llegar porque hemos puesto refugio en la mentira. ¿Sabes cómo se llama el segundo caballo? ¿O el cuarto jinete? Dice que se llama muerte y el Hades le sigue. ¿Y ellos qué hicieron? Un pacto con la muerte y un convenio con el Seol. No es otra cosa que es: vais a cosechar lo que habéis sembrado. Y es que hay una verdad indiscutible. Es que lo que siembras, recoges. Quiera Dios que nadie de los que me está escuchando quiera recoger todo esto. Nos hemos detenido en el cuarto sello. La próxima semana seguimos con la apertura de los sellos y desarrollaremos el tema de la escatología así como el Señor nos indique. Pero Iglesia, estate tranquila, que si te mantienes en fidelidad a Dios, nada de estas cosas a nosotros nos va a tocar vivir. Pero ¿qué tal si compartes, cuando yo haga este video y se lo compartes a alguien que amas de corazón y le digas, ¿sabes qué? Yo no quiero que pases por esto. Y la única salida, el único camino es este. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y fuera de Él no hay otro refugio. La Biblia dice que Él es la puerta. Él es la puerta que da salida a todo esto. Sin Cristo nadie escapa de todo esto. ¿Y qué va a suceder? Va a suceder. Vosotros sabéis perfectamente. Hay un texto que dice, Él no retarda su promesa. Él es paciente para con todos. Claro, Él no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Corintios dice, porque se tocará la trompeta, como diciendo, se va a tocar la trompeta, va a ocurrir. Que es algo que nadie lo va a poder evitar, que va a suceder. Y aquel familiar que amas tanto, que quizás deseas que tenga la mejor vida, le has hablado de Cristo. Le has dicho cuánto le ama Dios y de qué le quiere librar el Señor. Gracias en esta tarde, Señor, por esta enseñanza. Gracias una semana más por permitirme compartir en esta iglesia tan maravillosa que tú, Señor, solamente tú eres capaz de unir de la manera que nos has unido en 3 semanas, Señor. Solamente tú eres capaz de hacer esto. Y sé, Señor, que somos tu iglesia y somos uno, y aún a la distancia, como tu siervo Pablo decía, ausente en el cuerpo, pero presente en el Señor. Y yo me siento ahí con ellos, en medio de tu iglesia. Gracias, amado Dios, por cada uno de mis hermanos.